Muchas felicidades a todas las madres. Un aplauso a todas las madres, por favor, que se ponen en la madre cada día para ver a sus hijos felices. Madres, ustedes que todo lo saben y lo que no lo encuentran, ¿me podrán decir, sabrán ustedes cuál es la madre mayor? La tuya, la madre mayor es la mía. ¿Cuál es la madre mayor? La más madre. La madre de todas las madres. Les voy a dar algunas opciones. Yo sé que tras una semana ardua y pesada, sobre todo calurosa, es difícil pensar en domingo. Estas son las opciones de la más madre, la mayor madre. Primera opción, la Virgen María, la Santísima Virgen, que no es de Guadalupe, es de Nazaret. La Virgen María. Segunda opción, la Santa Iglesia, la Madre Iglesia, la Santa Iglesia. Y tercera opción, tal vez para algunos sea esta la más rara, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que Dios es Padre y que tal vez el Espíritu Santo sea la Madre, pero bueno, ahí nos metemos en detalles teológicos que después discutiremos. ¿Cuál es la mayor? ¿La Virgen María, la Santa Iglesia o el Espíritu Santo? Bueno, dejaré el curso de este mensaje para que demos respuesta a cuál de estas tres es la mayor madre. En el caso de la Virgen María, que bueno, después de que Jesús tuvo hermanos ya no fue virgen, aunque nuestros amigos católicos, a quienes amamos mucho, pero que están muy equivocados, dicen que María siguió virgen y que en la Biblia la traducción como hermanos de Jesús no son hermanos, que también pueden ser primos. Pero yo quisiera preguntarles, amada iglesia, ¿qué vamos a andarle creyendo a los católicos cuando por más de 1200 años nos negaron la Biblia? Y si nos la daban en latín, que resultaba para fines prácticos lo mismo. De hecho, no tiene mucho tiempo. ¿A cuánto les tocó? Yo sé que aquí no pasan de los 40, pero por ahí habrán escuchado de gente que, más bien de iglesias en donde se leía la Biblia todavía en latín. ¿Cuántos supieron de eso? Sí, ¿verdad? Hace poco todavía leían en las iglesias la Biblia en latín. ¿Qué vamos a andar creyendo a una iglesia que... Yo sé que los romanos, porque son más romanos que católicos, los católicos romanos estaban tan obsesionados con su imperio, ese imperio que se veía decaer, que dijeron, ¿qué vamos a hacer? Ya no vamos a tener imperio. ¿Qué hacemos? Pues vamos a hacer una iglesia. Y los católicos romanos, la iglesia católica romana, pasó de tener un imperio que se estaba derrumbando a tener una iglesia. Tenían el poder económico, tenían el poder político y dijeron, pues ahora tengamos el religioso. Y amarramos. Y así fue como inició la iglesia en un edicto del emperador Constantino que se convirtió, pero fue una medida astuta, política, para que el imperio se hiciera ahora cristiano. Y ahora el imperio es cristiano. Y ahora el imperio hay que respetarlo porque habla en nombre de Dios. Y no te metas con el imperio porque representa a Dios. Y de ahí agarraron pero feo para imponerse e hicieron de lo que antes era el imperio romano, todo eso fue ahora la iglesia católica. De hecho, a la iglesia católica se le conoció como el Sacro Imperio Romano Católico ahora. Esto en cuanto a la Virgen de Guadalupe. Y en cuanto a la iglesia, la Santa Iglesia sí es una de nuestras madres, porque nos dicen que es nuestra madre. ¿A cuántos le dijeron que la iglesia es su madre? ¿Cuántos católicos? Hay pocos católicos. A ver, bien. ¿Qué religión profesan si no es el catolicismo? ¿Budismo? ¿Islamismo? Yo todavía no sé. Yo todavía ando investigando. Para quienes ya saben, quisiera preguntarles, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué se imaginan cuando escuchan la palabra iglesia? ¿Qué se imaginan? ¿Sensacionalismo? ¿Emotividad?
verdad, honestidad, abuso. ¿Qué se imaginan cuando escuchan la palabra iglesia? Yo no soy de iglesia, pastor. Yo ya hice mi iglesia por eso. ¿Sabían que todos tenemos una iglesia? Y ahorita lo vamos a ver. Todos tenemos una iglesia. La gran diferencia es que si esa iglesia es la verdadera iglesia, la de Jesucristo, o es de mi cosecha. Yo la inicié porque en aquella que iba sentía que competían con mi iglesia, ya no fui. ¿Qué es la iglesia? La palabra que ustedes tienen atrás, eclesia para algunos, es la traducción del griego de iglesia. Sin embargo, la mayoría de nosotros pensamos de la iglesia como de un lugar, como de un sitio sagrado. Esa es la iglesia, un lugar al que vamos. Algunos hasta le llaman la casa de Dios. Para algunos la iglesia es un templo, una catedral. Eso es la iglesia para muchos. Un lugar al que vamos, y de hecho hay iglesias que así le ponen a su iglesia, la casa de Dios. Y aquí es la casa de Dios. Y yo digo, no, pues qué casa tan chiquita tiene. Yo si fuera Dios no escogería esa. Tengo mejores estilos. ¿Y ustedes creen que Dios quepa en alguna casa? La misma escritura dice que no hay lugar que pueda contener su gloria. Pero ¿por qué pensamos que la iglesia es la casa de Dios y ahí va a estar Dios? Y acuérdate que aquí está Dios, compórtate y ya después te sales y ya puedes ser tú. Mientras tanto aquí sométete. Pensamos que es el lugar. Y así vamos pensando, y mis amados, tan es así que pensamos que en la iglesia somos uno y allá afuera somos. Recuerdo una vez una persona me dijo, pastor, ya no voy a ir a la iglesia. Y yo le dije, ya el demonio no quiere, ¿verdad? Y le digo, y él me dice a la persona, ¿qué? ¿Qué dijo? No, que aquí todos la quieren, que por qué quiere irse. Es que, así me dijo, es que ya no siento paz. Ya no siento paz. Y yo pensé, luego dije, esta señora, porque era una señora, esta señora quiere una catedral para sentir paz. Por eso hacían las catedrales, inmensas, suntuosas, para que la gente sintiera paz. ¡Wow! ¡Qué increíble! Aquí, por lo menos, me siento seguro. Quiero preguntarles, ¿sabían que los primeros cristianos, aquellos primeros seguidores de Jesús, los que estuvieron con Jesús, los que vieron a Jesús, los que escucharon a Jesús, cuando se reunían, cuando compartían, sabían que lo menos que sentían, lo menos que pensaban, lo menos que sentían era en paz? ¿Saben lo que sentían los primeros cristianos cuando se reunían? Miedo. Porque los estaban persiguiendo para matarlos. No se sentían, ay, por favor, vamos a tomarnos las manos para se reunían porque estaban claros de su misión y se juntaban unos cuantos, tal vez en un jardín, tal vez en una casa, en el lugar en donde no los vieran, en el lugar donde no llegara la guardia romana para atraparlos y llevarlos al coliseo de los romanos. Se reunían y hablaban de cómo estaba su fe creciendo, de cómo su fe estaba siendo cada vez más fuerte, a pesar de la persecución, a pesar del imperio, a pesar de que los querían callar, y estaban compartiendo sus vivencias. Y bueno, ya compartían, hablaban y se iban. Y no se reunían en sábado porque no eran judíos. Los primeros cristianos se reúnen en domingo porque el domingo fue el día en que Jesús resucitó. Es por eso que se reunían en domingo. Sábado para los judíos, ellos se seguían reuniendo en sábado porque ellos no creían en Jesús. Ellos seguían reuniéndose en sábado, pero los primeros cristianos se reunían en domingo.
Y eso es algo increíble. En el Imperio Romano, el domingo era el primer día de la semana, no el último día de la semana. Les tocaba trabajar. Venían del trabajo, se reunían, oraban con sus hermanos y se regresaban al trabajo porque el domingo era día de trabajo. Mis amados, lo último que estos cristianos, mis amados, escuchen esto. Lo último que hacían estos cristianos, lo último era aburrirse y estar dormidos en la reunión. Lo último en lo que pensaban. Lo último. Porque eran personas reales que estaban luchando, que vivían su fe. No iban a un lugar a dormirse, o un lugar para que quiero sentir paz. Pero mira, mis amados, esto es lo que nos ha dicho la religión, que es la iglesia, catedrales. ¿Dónde fue que pasamos de ser gente luchando por nuestra fe a gente cuidándose de que alguien más pueda hacerme algo, comprándome un Mercedes-Benz para que la gente no me toque, teniendo cantidad de vestimentas y atuendos para que me vean? Pensamos en la iglesia como de un lugar increíble o de un líder ungido. Tengo que ir para que me toque. Quiero que ore por mí el ungido, que me dé un mensaje especial. ¿Cómo fue que pasamos de ser un grupo de gente peleando por una causa, movidos por una misión, a ser personas que quieren un toque de Dios, que quieren que el ungido los bese, que el ungido ore por ellos? ¿Cómo fue que pasamos de ser un grupo de gente real a ser personas que vienen a cumplir a un lugar? ¿Cómo fue que cambió esto? ¿Ustedes creen que sea importante la iglesia? ¿Creen que importe? ¿Creen que haya hecho alguna diferencia la iglesia? Mis amadas, mujeres, escuchen esto, y madres también, pero sobre todo mujeres, quienes más deberían de creer en Jesús, quienes más deberían ser apasionadas con Jesús, deberían ser ustedes. ¿Saben por qué? Porque antes de Jesús, las mujeres eran una mercancía. ¿Saben por qué ustedes deberían ser las personas más apasionadas, más encendidas, más la iglesia? ¿Saben por qué deberían ser ustedes mujeres? Porque Jesús les dio dignidad cuando nadie les daba dignidad. Jesús les dio valor cuando nadie les daba valor. El hombre era el primero y el de hasta arriba. Las mujeres, a ver si se puede, a ver si alcanza, y los niños menos. No había familias, no tenían ningún derecho. Las mujeres podían ser de uno, podían ser de dos, podían ser de 1000 y ni que reclamaran. Y Jesús viene y les da valor, les da dignidad, y ahora hasta pueden votar. Y todo porque Jesús habló por ustedes. Jesús las defendió. Jesús les dio un lugar. Jesús les dio una identidad. Mis amados, y es por eso que yo quiero tratar en esta serie todo esto, porque muchos ni idea de la iglesia, ni idea de Jesús. Y es como si, mis amados, tú para entender algo, para poder creer algo, no es que no creamos, mis amados, no es que no exista Dios, no es que Dios esté en mi contra y me esté haciendo mano de puerquito. Mis amados, Dios está tan cercano a nosotros como tú estés cercano a lo que está pasando en el mundo, a lo que ha pasado en el mundo y a lo que ha hecho, la diferencia que ha hecho Jesús en el mundo. Se llama contexto. Y quiero hoy compartir acerca de este contexto. ¿Qué es el contexto? Dile a la persona que está a tu lado, dame contexto. Porque no sé qué es esto. Dile tú, no sé qué es esto. Tú dile, dame contexto. Dame contexto. Apenas enviaron unas fotos, un radiotelescopio. Este radiotelescopio, mis amados, está a 15 millones de años luz. Y tomó la foto que al parecer es la más próxima a lo que es el universo. Imagínate,
yo nomás escucho eso y me parece increíble que haya llegado a esa distancia. Si un segundo son 300,000 kilómetros, mis amados, un segundo son 300,000 kilómetros, ahora tradúcelo 15 millones de años luz. A esa distancia tomaron fotos y este es el universo. Y en ese universo, inmenso universo, tú y yo estamos aquí, pensando que somos los amos del universo. Esto no te da como humildad, así como, wow, soy tan insignificante realmente. Señor, ¿qué soy yo en esto? Cuando nos comparamos con Jesús, como que nos damos cuenta de que no somos tan especiales como pensamos. Ya decimos, creo que sí necesito ayuda, voy a ir al grupo pequeño, voy a ir a la comunidad porque soy muy arrogante, necesito un poco de humildad. Cuando nos comparamos, cuando tenemos contexto, es bueno tener contexto. Y quiero darles el contexto de la iglesia, quiero decirles de dónde viene y a dónde va, porque sin contexto, mis amados, va a ser un pretexto el que estés muy ocupado, el que tengas muchas cosas que hacer, el que seas una persona muy importante, de modo que no puedas ser parte de la iglesia. Y eso es algo increíble en cuanto a la iglesia. En los primeros años, en los primeros siglos de la historia de la iglesia, los cristianos padecieron increíble persecución. Se conocen historias realmente aterradoras de cómo fueron sacrificados. La más común que tal vez has escuchado es cuando los enviaban al Coliseo Romano y eran comidos por leones, eran comidos por bestias salvajes. En el caso de Calígula, por ejemplo, a los cristianos los hacía cera y con esa cera ponían torchas en sus palacios. Ser cristiano era muy peligroso, ser cristiano conllevaba arriesgar toda tu vida, no era así como que, híjole, no sé si pueda ir a la iglesia, estoy muy cansado. En aquel tiempo conllevaba tu vida misma, implicaba tu vida misma. Y llega el momento en que, y tal vez hoy tú estás pensando, es que yo lo que necesito es un milagro, y si Dios me concediera, y si Dios respondiera, y si Dios apareciera, yo ya no necesitaría que me cuenten la historia de la iglesia, no necesitaría ir a la iglesia, tal vez yo creería con todo mi corazón. Y como a veces, yo creo que a veces vamos así, pensando en algún milagro. ¿Cuántos necesitan algún milagro? ¿Cuántos quieren un milagro de Dios? ¿Cuántos necesitan un milagro? ¿Cuántos no han pagado la mensualidad de Coppel y están pidiéndole a Dios intervención divina? Justamente pensamos así, ¿no? Señor, cancélame las deudas, hazme rico y mira que yo creo en ti, ese es el milagro que yo quiero. Pero el más grande milagro, mis amados, ya pasó. El más grande milagro de todos los tiempos es con el que los ateos, los agnósticos llegan finalmente a creer. Cualquier agnóstico que tú conozcas, ateo que tú conozcas, llévalo a esto y tú no vas a necesitar demostrarle, tú no vas a necesitar rogarle que crea en Dios, va a creer si tú le cuentas este milagro que Dios hizo para todos nosotros, pero la mayoría le hacemos un fuchi y decimos, no, gracias Dios, yo quiero mejor dinero. Pero este milagro, mis amados, este milagro cambió a la humanidad. El milagro fue que un carpintero, hace 2000 años, un carpintero, ni siquiera un héroe, un mártir, un carpintero, hace 2000 años, haya vencido a un imperio, y el imperio más grande de todos los tiempos, y haya trascendido 2000 años para que tú y yo estemos aquí. Ese es el mayor milagro que existe. No tiene parangón. ¿Qué dijo pastor? Parangón, o sea que no se compara con nada en la historia de la humanidad. Que un carpintero, esclavo de un imperio, haya vencido a todo un imperio y 2000 años después sus seguidores estén en todos los países del mundo, en todos los idiomas del mundo. No hay nada igual en la historia. Ese es un gran milagro. Es el milagro que tú y yo necesitamos creer. ¿Cuántos creen que haya pasado este milagro? ¿Saben por qué muchas veces luchamos, vamos por la vida como que no sé quién soy y como que siento que soy
nada más un trámite en la vida, que todos me usan y que no sé para qué estoy aquí. La mayoría de las veces vivimos sin propósito o sin sentido en la vida, porque nuestra vida la definimos por el aquí y el ahora, lo que tengo y lo que me pasa, y no por todo lo que ha pasado, todo lo que Dios ha hecho y toda la historia que Dios ha plasmado para ti y para mí. De modo que, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Será importante? ¿Será importante la iglesia? Nosotros somos la iglesia. La iglesia es un grupo de gente unidos por una causa y con una misión. Esa es la iglesia. No es un lugar, no es una catedral para que, Señor, ahí me siento más seguro. La iglesia es un grupo de gente comprometida con una causa y por una misión. ¿Y por qué es importante ser parte de la iglesia? ¿Sabían? Es importante ser parte de la iglesia. ¿Sabían por qué es importante ser parte de la iglesia? Porque hay una promesa de Jesús. Jesús dijo: mi iglesia, mi gente, la muerte no la va a tocar. De hecho, permítanme leerles, está en Mateo 16. Dice así el Evangelio. Jesús preguntaba: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué opinan de mí? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, ni creas que eres tan listo, eso te la soplaron. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y escuchen esto: y yo te digo, Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta otra piedra, tú eres Petros, pero sobre esta Petra voy a edificar mi iglesia, y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. A mi iglesia la muerte no la va a vencer. A mi iglesia nada que venga en su contra la va a detener. Mi iglesia, vean esto, si tú eres parte de la iglesia, escucha esto: la muerte no puede tocarte. ¿Qué significa esto? ¿A poco me tengo que morir? No. Hoy la muerte se ve en ansiedad, en preocupación, en depresión, en vivir sin paz. Mis amados, tú puedes probar ir a la playa, terapeutas y cantidad de cosas, y aún no tener paz. Porque la paz no es lo que hacemos, es Dios cuidándonos de la muerte. Es por eso que tú y yo necesitamos estar en la iglesia. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en la iglesia? ¿Cómo vivimos en la iglesia? Y esto me encanta, porque esto fue lo que hizo que los primeros cristianos, y la muerte, ni siquiera la muerte detuvo a Jesús. Jesús murió, resucitó de entre los muertos, y la gente vio a Jesús resucitado. Eso es lo que hacían. Estas personas no se reunían para ver cómo tener autoestima. Estas personas no se reunían para ver cómo orar unos por otros. Estas gentes no se reunían para luchar contra los demonios. Estas personas se reunían para una sola cosa: hablar que Jesús había resucitado. La muerte no lo venció, Él resucitó. ¿Recuerdan? Y hablaban de Jesús, de lo que les dijo, de la misión que tenían, pero sobre todo de que Él había resucitado. ¿Quién? Dime, si alguien resucita entre los muertos y alguien primero te dice que va a morir y va a resucitar, dime si tú no vas con esa persona. Si alguien te dice voy a resucitar y resucita, dime si tú no vas con esa persona. Dime si tú no le crees a esa persona. Estas personas le creyeron a Jesús no por lo que había dicho, no porque hablaba muy bien, no porque era especial, no porque era un enviado de Dios, porque había resucitado. Esto es lo que unía a esa gente. Esto es lo que la hacía una a esa gente. Jesús resucitó.
No, es que necesito que Dios me ayude y quiero que me eche la mano con esto y quiero prosperar. Y todas las cosas que hacemos cuando pensamos en la iglesia, es que necesito amigos, es que necesito que alguien me escuche. Se unían porque había resucitado Jesús. Venció a la muerte. Nadie más lo ha hecho. Es único en esto. Y por eso la gente estaba dispuesta a morir y estaba dispuesta a dejar su casa y estaba dispuesta a dejar sus bienes, estaba dispuesta a dejar sus negocios para unirse a esta gente y hablar el mensaje de la resurrección. Jesús no es una fantasía, Jesús no es una leyenda, Jesús no es algo que voy a sentir bonito, Jesús no es un congreso, no es un concierto. Mis amados, en aquel tiempo no había ni Biblia. Es que en esa iglesia, así me dijo una persona, es que en esa iglesia no hablan la Biblia. El pastor ni tiene Biblia. Así me dijo, ni la lee, pero ahí me estaba echando. Y yo le digo, ¿sabía que los primeros cristianos ni Biblia tenían? ¿Sabía usted eso? ¿Qué me critica de que yo no uso la Biblia? Los cristianos no tenían Biblia, no tenían bandas de música, no tenían bonitos edificios. ¿Qué tenían? ¿Qué los unía? ¿Qué hizo que esta iglesia derribara un imperio? Vieron a Jesús resucitado. Estuvieron con Jesús. Vivieron lo que Jesús les enseñó. Vivían lo que Jesús les había dicho. No estaban esperando a terminar un seminario y déjame ahora que ya no peque. No, ellos vieron a Jesús resucitado y eso fue suficiente. Ya no ponían excusas de que es que mira que no cambio y sigo siendo igual. Ellos no se reunían para apapacharse de que bueno, sé que te trató mal la vida y que tuviste una vida dura y que tu niño interno necesita un juguete. No, ellos vieron la resurrección de Jesús, creyeron, no solamente no necesitas ni creerlo, y fueron y conmocionaron un imperio. ¿Y qué significa la resurrección de Jesús? La resurrección de Jesús significa que Jesús es el único Hijo de Dios. Jesús es el enviado de Dios. Jesús vino para explicar a Dios y Jesús vino para reconciliar al mundo con Dios. Ese es el mensaje de la iglesia. Tú y yo estamos peleados con Dios. Tú y yo le debemos a Dios. Tú y yo no soportamos a Dios porque Dios nos pide perfección, pero nosotros no tenemos perfección. Entonces como no tenemos perfección, entonces Dios tú no existes. Y perfección no se traduce como no hacer nada malo. Perfección significa ser honesto. Eso es perfección, es lo que quiere Dios. Sea honesto nada más. Pero como nosotros preferimos darle la vuelta, sentimos que Dios no está con nosotros y que no se deja. Pero Jesús vino a decirnos, yo vencí la muerte. Yo vencí lo que más temías. Temes porque temes a la muerte. Temes porque no eres quien Dios pensó que fueras. Entonces como no eres, como no tienes lo que Dios requiere de ti, temes. Y por eso la muerte a cada uno de nosotros cada día nos da una sentencia y este es tu límite y aquí llegas. Y cada vez que tenemos un límite, cada vez que sentimos que no podemos, es la muerte diciéndonos eres mortal. Por más que lo intentes, hasta aquí vas a llegar. Por más que quieras, por más que busques, hasta aquí vas a llegar porque eres un mortal. Y tus pecados por ser un mortal te van a detener aún más. Y Jesús viene y nos dice, yo rompí ese límite. La muerte ya no es tu límite. Yo te he perdonado de tus pecados. Ahora yo soy tu límite. Ahora yo soy tu fin. Yo soy lo que tú más quieres. Pero parece que con el tiempo tendemos a acomodarnos y hacer de la iglesia ya no una causa, sino hacer otras cosas de la iglesia. Y con el tiempo pues se va apartando la gente del mensaje original de Jesús. Y a veces pienso cuando leo la historia de la iglesia, digo, ¿qué habrá pasado para que por más de 1000 años hayamos dejado este mensaje? Bueno, hasta el año 1500 que empezaron los primeros reformadores a decir, oigan, esto no es la iglesia, este lugar no es la iglesia, el que ustedes hagan todos esos ritos no es la iglesia, el que le besen las manos al Papa no es la iglesia, el Papa
ni siquiera es la iglesia, ni los apóstoles, ni ese ungido. Ese ungido nada más les dice que es ungido para meterles miedo y ustedes entonces hagan lo que les dice. Pero en la iglesia no hay ni ungidos, ni personas especiales, todos somos uno. Eso fue una gran aportación del cristianismo. Jesús nos dice, todos tenemos el mismo valor, no hay así como que especiales, ungidos, todos somos iguales. No es que Jesús fuera comunista, pero Jesús nos dice, todos compartimos la misma dignidad. No dejes que otros abusen, no dejes que otros te exploten, no dejes que otros te usen, que porque son especiales, que porque son ungidos, que porque ellos son los que saben, y abusen y exploten de ti. Eso fue una gran aportación. Y la iglesia se sintió unida a Dios y empezó a luchar, pero nos perdemos. Y empezamos a poner el dinero por encima de la causa y a poner mis gustos por encima de la misión. Y la iglesia se va, mis amados. Y cada vez que la iglesia se aparta de su misión, se aparta de su causa, mis amados, la gente sufre, la gente se complica, la gente divaga, la gente se pierde. Si de por sí nos perdemos, y ahora sin una dirección, imagínate ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué tan diferente es la iglesia hoy de la iglesia de hace 2000 años? ¿Estamos dispuestos a dar nuestras vidas? ¿O solamente la iglesia es un trámite más? Y ¿saben por qué la gente que no cree en Dios no cree en Dios? Mis amados, la gente que no cree en Dios no cree no porque exista el diablo, no porque hay muchos niños muriéndose de hambre. La razón por qué la gente no cree en Dios no es porque hay mucha injusticia en el mundo y los malos vean. La gente que no cree en Dios es porque los cristianos no creen lo que dicen creer. ¿Yo para qué voy a creerte a ti en algo que dices si ni tú mismo lo vives? ¿Por qué voy yo a ser cristiano si tú ni eres cristiano? Vas a la iglesia por interés, vives la vida buscando provecho material, vives pensando solamente en las cosas y no en una causa. No tienes una causa. Tu causa es el dinero, tu causa son tus problemas. La gente no cree en Dios porque los cristianos no viven para Dios. Y esto es muy importante, escúchame en esto. Lo que la gente piense de la iglesia, escucha esto mis amados, lo que la gente piense de la iglesia hoy depende 100% de cómo te vean a ti. La gente ya no va a un lugar, porque dicen, ¿para qué voy a un lugar si al ir a ese lugar veo a gente que en otro lugar están siendo otras personas que no son lo que se muestran ahí? ¿Para qué voy a ese lugar si ese lugar yo veo que entran y salen igual? ¿Para qué voy ahí? ¿Qué caso tiene seguir igual? ¿Para qué voy a creer en algo que ellos dicen que crea si ni a ellos les está ayudando? Mis amados, no hay lugares sagrados. Yo sé que te dijeron que si vas a Jerusalén y consigues agua del Jordán, en verdad vas a cambiar, y si te la tomas mucho más vas a cambiar. O si te dan aceite de Jericó, o si vas con el apóstol que no sé dónde está, ahí sí las cosas van a cambiar. Y así como hay un gran milagro, mis amados, así hay un gran engaño. Y mis amados, la mayoría de nosotros seguimos siendo católicos romanos. Aunque no vayamos a la iglesia católica romana, en corazón y en mente seguimos siendo católicos romanos. Es por eso que ahora entiendo a Juan cuando en Apocalipsis dijo de la iglesia católica, dijo, la iglesia católica es la gran ramera porque ha emborrachado a las naciones con el vino de su prostitución. Yo dije, sí es cierto. La iglesia católica, ¿sabes cuál es la empresa más grande de todo el mundo?
Y cada vez que la iglesia no sigue su causa, cada vez que la iglesia se pierde de su misión, el mundo sufre, hay oscuridad, todo empeora, hay inseguridad, porque la iglesia no está haciendo la iglesia siempre, pero siempre salen reformadores. Y quien nos tradujo la Biblia, les decía de la iglesia católica que no permitía que la gente leyera la Biblia. La puedes leer pero en latín, porque los romanos, la Biblia está escrita en griego y en hebreo. Y los romanos, ¿qué les costaba a los romanos traducir? Ellos tenían todo el imperio, tenían todo el dinero, ellos podían traducir las escrituras de sus originales hebreo y griego a la lengua común, el español, el alemán, la lengua que sea, vamos a traducir la lengua común. Pero no, ahí están. Insiste, que se quede en latín. Queremos que la lean en latín, pero nadie lee latín, es una lengua muerta. Pues no me importa que la lean en latín, o si no, que no la lean. Había un tiempo en que para que tú leyeras la Biblia tenías que ir a la iglesia, y la iglesia, en el centro de la iglesia estaba la Biblia encadenada. Tú no la podías abrir porque estaba encadenada. ¿Y quién dijo eso? La Santa Iglesia. Si tú querías una Biblia, ok, pídela. Tardamos como 3 años en conseguirte una así de este tamaño, y va a estar en latín. Y aparte, aunque estuviera en latín, la gente ni sabía leer. ¿Para qué quieres que la tengan en latín si la gente ni siquiera sabe leer? Es por eso que no se andaban peleando en aquel tiempo los primeros cristianos de que no, es que tú debes de creer esto, y si tú no te memorizas este versículo bíblico, o si tú no vas al instituto bíblico, no eres cristiano. Ni sabían leer. Lo único que tenían en mente, lo único por lo que peleaban, es que Jesús resucitó, es el enviado de Dios para reconciliarnos con Dios y que nos explica a Dios. Es lo único que tenían. Ya más o menos en el año 400 arman la Biblia. Hasta el año 1500 se aparece, en el caso del español, se aparece Casiodoro de Reina, este hombre que dijo, pues vamos a traducirla al español. Nadie la entiende en latín, además que no saben leer, vamos a traducirla. Y la iglesia dijo, no, eres un hereje. No, pero la gente necesita leerla porque la gente no sabe. Vean cómo viven. No, que no la lean porque se vuelven peligrosos y quieren ser libres y tienen amor y tienen paz y dan gracia. No, que no la lean, que sí la lean. Y pues que se pone a traducir la Biblia. Casiodoro de Reina, la iglesia lo acusa de homosexual. Como no le hallo, es homosexual. Y lo ejecutan realmente porque estaba traduciendo la Biblia. Pero le dijeron a la gente que era homosexual. Otro hombre, William Tyndale, este hombre no tenían Biblia en Inglaterra, no estaba la traducción al inglés, y dijo, necesitamos una Biblia en inglés. Y va a Alemania con un cuate, se llama Gutenberg, el que inventó la imprenta, y dijo, pues vamos a imprimir la Biblia. El primer libro que se imprimió en la historia fue la Biblia, pero la tradujeron en latín. ¿Para qué? Nadie lo va a entender. Seguimos igual. Y él dedica su vida a traducir la Biblia al inglés. La iglesia se pone furiosa, lo persigue, lo alcanzan y lo ahorcan por hereje, por andar queriendo compartir la fe, por hablar acerca de Jesús. A la horca, y le apretaron el cuello, le apretaron el cuello, le apretaron el cuello hasta que le salió lengua. Y después que lo ahorcaron, lo quemaron. Quiero preguntarles, todo esto que se ha hecho para que conozcamos quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros. Quiero preguntarte, ¿hace cuánto que le dijiste a alguien acerca de Jesús? No de lo que puede hacer por Él, sino de lo que ha hecho en ti. ¿Hace cuánto que le has tal vez invitado a alguien a la comunidad, o que le has compartido de quién es Jesús y lo que ha hecho en tu corazón? Cómo quitó la carga de la culpa, quitó la carga del miedo, quitó la carga de la vergüenza y te hizo libre. Pero saben, mis amados,
La mayoría seguimos siendo católicos romanos porque solamente queremos ir al templo, pero no queremos cambiar nuestras vidas. Seguimos siendo. Y Jesús les dice, esta iglesia, la muerte no la va a vencer. Y los templos que ustedes tienen, ese templo que hizo Herodes y que reconstruyó, que hizo Salomón y que reconstruyó Herodes, Jesús dijo, ese gran templo, ese inmenso templo al que ustedes adoran y que ahorita los cristianos lo quieren volver a construir, no sé qué están pensando, lo voy a destruir, dijo Jesús. El templo que ustedes tienen tan querido, lo voy a destruir. No va a quedar nada. A ver a dónde van a adorar. A ver a dónde. Ahora búsquenle, ya no va a haber templo. Ahora, ¿qué van a hacer? Y después Pablo, en este mismo sentido, nos dice esto. Vean, esto está increíble. Dice en 1 Corintios capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6, dice, ¿acaso no sabían que ustedes son templo? Dice Pablo, ¿no les dijeron que ustedes son el templo? Ya no necesitan un templo, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Él está en ustedes y ustedes lo han recibido de parte de Dios. Ustedes ya no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, dice Pablo, por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. ¿Quién es el templo? ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es el templo? ¿Quién es la iglesia? Tú, sí, yo. Tú eres el templo, tú eres la iglesia. Tú a donde vas a la escuela, ahí está la iglesia, abierta las 24 horas. No hay así como que es que nada más van el domingo, no. Todos los días, en la escuela, en la casa, en el trabajo, yo soy un representante. Yo soy un representante de Jesús. Yo soy la iglesia y a donde quiera que yo voy, la iglesia va conmigo. ¿Por qué? Porque yo soy el templo. En mí vive Dios. Dios no está ahí en bugambilias. Mucha gente me dice, vamos a la iglesia. ¿Y cuándo va a estar eso en la iglesia? Le digo, la iglesia no es ahí. Esas son las instalaciones, ese es el lugar. La iglesia eres tú. Donde tú vas, ahí va la iglesia. Donde tú estás, ahí está la iglesia. Tú eres la iglesia. Quiero preguntarles, la gente, ¿qué está viendo en ti? La gente que está a tu alrededor, ¿qué está viendo en ti? Porque tú eres la iglesia, tú y yo somos representantes de la iglesia, tú y yo somos responsables de cómo se ve la iglesia hoy. Si seguimos creyendo que la iglesia es algo que hace el pastor, es algo al que vamos el domingo, es un trámite que cumplo en la semana y no creo que yo soy la iglesia, que yo soy el lugar santo, mis amados. El lugar santo eres tú. Es por eso tan importante lo que piensas, lo que dices, lo que hablas, lo que haces. Tú eres el templo. Dice Pablo, glorifica a Dios con tu cuerpo. Eres un templo. Algunos se equivocaron y creen que son un tambo, porque ¿qué le meten y cómo le meten? Es un templo. ¿Qué le estamos metiendo? Tú eres la iglesia, tú eres el templo. Ok, ¿sabe qué, pastor? Pues, qué bonito, pero no quiero ser la iglesia. Sí, quiero seguir como un católico romano, que va a la iglesia, que hace que va al templo más bien, porque no es la iglesia, que hace sus mantas y que quiere ser alguien famoso como el Papa, pero no quiero ser la iglesia. Quiero, para terminar, decirte de 3 cosas que te estás perdiendo si no eres la iglesia de Jesús. Te estás perdiendo de ser el más increíble milagro que ha existido en la historia.
el más increíble, el mayor milagro en la historia. Te estás perdiendo de ser parte de este increíble milagro que ha trascendido imperios, ha trascendido tiempos, y que Dios en Jesús va a tomar a toda esta gente y a formar una nueva humanidad. 2, la casa de Dios, aunque te hayan dicho, esta es la casa de Dios eres tú. La casa de Dios eres tú, no es un templo, la casa de Dios eres tú. En ti está el Espíritu Santo. Y 3, cuando tú vives como Jesús vivió, tú tienes la paz que Jesús tuvo, el propósito que Jesús tuvo y el perdón que Jesús tuvo. Si tú y yo no somos la iglesia, va a ser difícil que tengas paz, que tengas perdón y que tengas propósito. De modo que, ¿qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie un minuto y oramos a Dios? Y mientras oras, quiero que pienses, ¿por qué me cuesta tanto? ¿Por qué me resisto? ¿Por qué me resisto a ser quien Dios pensó que fuera? Mis amados, todo el cambio en las cosas que más necesitamos, todo el cambio comienza con esto solamente, con ser lo que Dios pensó que tú fueras. Y Dios quiere que seas parte de una iglesia, que con otros más vivas esta misión que Jesús nos dio. La misión, esta causa que tienes de que, mis amados, si tan solo por un momento pensáramos en esto que Dios hizo por nosotros, que envió a su propio Hijo, que se hizo un ser humano y siendo perfecto fue a la cruz para pagar por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos y se fue para preparar un lugar para que todos los que creamos en Él, y en cada generación tiene una oportunidad, cada país tiene una oportunidad para ser parte de esto que Cristo está. Imagínate, si con Adán Dios hizo esto que está tan increíble, si con Adán Dios hizo el universo que conocemos, imagínate cómo va a ser el lugar que Dios hizo para Jesús. Porque Adán lo echó todo a perder, pero aún así es increíble la tierra. Ahora imagínate el lugar que Dios preparó para Jesús, para el perfecto Adán. Padre, en el nombre de Jesús te pido por cada uno de nosotros y que vamos a responder a esto que pasó, que vamos a responder a esto que tú hiciste, que la historia lo atestigua. ¿Vamos a ser parte o nos vamos a hacer a un lado? ¿Vamos a ignorarlo y como si nada existiera y como si solo mis problemas es lo que me importa, lo demás no importa? No existió, nada de eso existió. Es una fábula cuando es más real que Cristóbal Colón. Que podamos, Señor, hoy reconocer, podamos hoy venir a ti y pedir ayuda y entonces ser recibidos con gracia y ser parte de lo que tú quieres hacer en este mundo y sobre todo en nuestros corazones, en nuestras mentes, en tu hora perfecta, en Cristo Jesús. Amén. Podemos dar un aplauso a aquel que nos hizo parte de esta causa.